A mí, ¿sabes lo que me preocupa a mí? Es que no me preocupa, es algo que es así. Nosotros no nos entendemos con las mujeres, o sea, no entendemos. Yo ya no entiendo. Cuando te dicen que antes te decían que no y vos tenías que luchar por un sí. O sea, ahora no es no, bueno, cambió, pero digo, esa falta de comprensión es algo natural. Yo creo que es algo natural entre nosotros. Nosotros no comprendemos a las mujeres y las mujeres dicen comprendernos, que todo el tiempo repiten que nos comprenden por completo, que saben lo que nos gusta, lo que no, pero en realidad nosotros no comprendemos nada. Y ese misterio a mí me gusta. Yo prefiero dejar ese misterio ahí. Creo que es parte de la seducción. Aparte, yo voy a decir una cosa, tengo una teoría. A ver, a nosotros nos gusta una mujer. ¿Una mujer nos gusta? No, nos gusta... La idea es como un cuerpo místico. ¿Sí? La mujer es la mujer. Cualquiera que cumpla ese rol, a nosotros nos gusta. ¿Qué sé yo? A mí, yo a lo mejor no, yo te escucho, te entiendo, Sí. pero a mí me gusta yo estoy con una mujer y me gusta estar con ella y tiene su edad, tiene más de 50. Claro, Coco, ya sé. Uno elige a una mujer, pero esa mujer cumple un rol que tiene que ver con la mujer, con un montón, es como una partecita. ¿Sí? Porque en realidad nos gustan mucho más mujeres, no nos gusta una mujer, nos gustan mil. Mirá, hay 4.000 millones de mujeres en el mundo, supongamos ese número, 4.000 millones. Vamos a agarrar 2.000 millones, son entre 20 y 50 años. Mujeres que nos pueden llegar a interesar o gustar, que miramos en la tele, en todos lados, o sea, que nos gustan, entre 20 y 50 años hay 2.000 millones. De esos 2.000 millones no te gustan todas, pero te gusta, no sé, ponele el 7%. Inabarcable, Rubén, ¿eh? No, inabarcable, por eso, 7%. ¿Te gusta de 2.000 millones el 7%? ¿Cuánto es? 140 millones de mujeres nos gustan, Sí, en realidad. Es que no me da la imaginación, ¿sabes? Y apenas con una pero pará, Coco. tengo buena imaginación. Ahora te voy a ir contando algunas cosas. Pero, Coco, decime, estoy hablando solo de los 2.000 millones que son entre 20 y 50 años. Vamos a ese 1.000 millón posterior, porque vamos a dejar 1.000 millones a las niñas, a las pequeñas. 50 y 70. Pero hay 1.000 millones que son entre 50 y 70, ponele. Nos gustan, vamos a decir, un 6%. Tenemos ahí 60 millones de mujeres. Sí. Y el 7% de entre las de 20 y 50 nos hace 140 millones. Entre todas, 200 millones de mujeres nos gustan. Es un montón. Sí, yo te Es entiendo, un montón. Rubén, pero querés abarcar demasiado. Pero te quiero decir que yo, gracias que puedo atender a una que tiene 50 años y que se me hace agua la boca. Está bien, te gusta una, pero a ver, pero pará. Si ves una película china y ves una mujer oriental, Coco, Sí. la ves ahí en la película, muy seductora, con una piel de porcelana, con una forma de hablar completamente diferente. Vos no entendés lo que está diciendo, pero hay algo... Me encanta eso. Y bueno, eso es lo que estoy Y diciendo. me encantaría ver esa piel, esa plasticidad, esos poros, y Esa te digo porcelana china. que le daría un beso en cada poro. Esa fantasía la tengo. Es un montón. Sí, yo te entiendo, un Rubén, montón. pero querés abarcar demasiado. Te cuento, No. yo enviudé hace 15 años y tuve muchas experiencias. Una de esas experiencias que tuve, la mujer no quería besarme el miembro, porque decía que eso era de puta. Entonces, La textura de Coco, digamos. claro, digamos, no, pero es algo normal de enterarme la mujer, era un detalle, ¿entendés? Hasta tuvimos que ir a ver a un especialista en sexología. Ajá. Y el hombre no podía creer, el doctor, lo que le decía, que yo la quería tratar como una puta, porque quería que ella me chupe a mí el miembro. ¿Vos qué ¿Y lo pensás? lograste, Coco? Sí, nos fue pautando. Como que ella quería que yo baje un poco de peso, entonces cada 3 kilos que bajaba, ella hacía 3 minutos
de succión del miembro. Ese era el contrato. Si yo bajaba 5 kilos, 5 minutos. Quédate tranquilo, la relación terminó mucho antes. Perfecto, todos tenemos fantasías. Por eso digo que no nos gusta una, sino... Y nos gusta eso, una mujer que tiene... La cultura la individualiza, porque si no es la mujer. Nosotros vamos en busca de la mujer. Pero ¿cómo hacemos? Tenemos que encontrar a la mujer, la tenemos que encontrar en alguna mujer de estas. Entonces, para que nos guste, para que nos interese, está el lenguaje. Lenguaje, la gestualidad. Ahí es donde uno elige a una, la convierte en una mujer, a esa, la mujer la convierte en una. Con cultura, sin cultura, para mí lo importante es que me den vuelta hoy en día. ¿Que te den vuelta, Coco? Y claro, y que me besen como yo las besaría a ellas. Desde mi cuello hasta mi pie, recorriendo toda mi geografía. ¿Entendés? No sé si vos viviste esa experiencia. No, sí, la viví, Coco. Me encantaría no estar cerca de cuando la vivas vos, pero está bien, me parece bien que la vivamos. Distintas geografías, que vos puedas experienciar. Pero que yo... La mía es más voluminosa, pero digamos que las sensaciones cambiaron entre un hombre y una mujer hoy en día. Eso antes no era tan común sentirlo, pedirlo y vivirlo. Sí. Mirá ahora cómo se desataron con los caños. Les encanta pasarse el caño por su centro bajo. Ok. ¿Vos estás dispuesto a poner un caño en el living de tu casa, Coco? Y estaría bueno para vivir eso. Digamos, antes había como cierto plurito con respecto a cómo se mojaban. Y hoy día me encanta verla mojada. Te dejé mudo, ¿eh? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo durmieron? Muy bien. Bien. ¿Sí? ¿Y ustedes? Bien. Muy bien. Qué ruidosa que estuviste anoche. Ay, bueno. Me llamó la atención esta vez. Mira quién habla también. Cada una tiene su estilo. Cada una tiene. Tal cual. Hola. Sí. Está rico. Tengo un casting ahora. ¿Sí? ¿Temprano? Ujú. También me voy. Perdón, ¿Sí? pero sí, no me puedo quedar. Es más, ¿qué hora es? Creo que las 9, ¿no? ¿Las 9? Ah, sí. ¿Está por ahí? Bueno, sí. Buen provecho. Gracias, mucha suerte. Nos vemos después. Tengo suerte. Mua. Perdón que... Sí, no hay problema. No, nos extendimos mucho. Tenemos que levantar más. Bueno. ¿Vale la pena o no? Sí. Chau. Chau, chi. Bueno, después me acompañás a hacer compras. Sí, sí. Espera que terminemos de desayunar. Me gusta ir a hacer las compras con vos porque tenemos los mismos gustos. Sí. Sí, tenemos los mismos gustos. ¿Lugar nuevo? No quiero ir a ese que tiene de todo. Dale. Estoy un poco preocupada por el tema de que Vale no quiere pagar el alquiler. Yo en realidad le dije que no lo pague, que me parecía que estaba bien, que ella es medio parte de la familia. ¿Qué Sí, opinas? me parece que sí. ¿Está Sí, bien? ya es familia, me parece que no debería pagar. Ok. Pero igual no creo que eso genere como algún problema. Igualmente estoy viendo, no sé, no me dijeron nada, pero estoy como intuyendo que lo del horóscopo, como que ya en la revista me dijeron que sí, que esa sección se está leyendo un poco, pero que están cayendo los lectores. No te preocupes, ¿estás preocupado? No, y por ahí no escribo más el horóscopo, por ahí me pasan a otra sección, o por ahí cierro la sección. Pero bueno,
algo Bueno, por eso. tranqui, que yo igual estoy con un montón de laburo. No, yo también, pero digo, no sé si... Me gustan tus manos de escritor. Sí, pero no están dando mucho dinero, pero Mi bueno. amor, tranquilo, Ah, tranqui. Yo tengo como ahora, creo que son como 15 alumnas de cajón. Ah, buenísimo. Sí. Y estoy ahí con unas fechas también para hacer algo de los abanicos. ¿Sí? Sí. Ah, pues estamos bien. Hola, amor. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermoso? Muy bien. Bueno, ¿Te llamaron? me llamaron, sí. Sí, a mí ¿Vos también. también? Ay, no te puedo creer. ¿En serio? Sí. Qué pesado. Y va a haber que ir a la obra. Sí, yo sé. ¿Quién va a ir? Voy yo. Ay, por favor. Voy yo. ¿Eh? Bueno, Vas, bien. aunque sea un ratito antes. Sí. Qué lindas que están. ¿Regaste? No, Ah, pensé que no eran de todos los días. no, ahora los riego, no importa. Escúchame, yo pensé esto. Si vas vos primero y le explicás como para que no se ponga nervioso, viste que se pone tan nervioso y no va a quedar bien, porque va a venir después Fernández y ¿de qué nos va a decir a nosotros? Yo hablo. ¿Eh? Sí, sé que tomaron mal, ¿no? El 0. No, es así. ¿Viste que está el patio 1? Sí. Bueno, pusieron la medida del patio 2. Claro. Entonces, el nivel no va a dar jamás, la rampa no nos va a dar y va a ser un desastre. Si o sea, llueve, se inunda. vamos a poder pilotear, digamos, 3 días lo podemos pilotear, digamos. Bien. Pero después ya va a ser Quédate muy tranqui. evidente el error. Yo y hablo. vamos a... Ay, gracias. Yo hablo. Gracias. ¿Sí? Bueno, reguemos que no queremos que se muera nadie, ¿eh? No, no va a pasar nada. Quédate tranquilo. Hoy nos vemos. ¿Hoy? Sí, ¿por qué no? ¿Qué te gustaría comer? Ah, ¿sabes qué me gusta? ¿Viste cuando haces el guiso de ¿Vamos lentejas un con...? ratito? No, ¿estás loco? Vamos un ¿De qué ratito. acabamos de decir todo lo que...? No, pará. Dale. Pero estás loco. Un ratito. Hay tiempo. No, escúchame. Hay Sí, tiempo. después sí, después sí. ¿Después? Hacemos todo, Pero hacemos todo. Yo te poquito, espero. Poquito. Hola. Hola. ¿Ya volviste? Sí, ¿Tardaste o no? tarde tuve que esperar un montón. ¿Y de qué era? ¿Valía la pena el que sea? Una comedia. ¿Comedia? Una comedia. Te veo en comedia, ¿eh? ¿Una comedia? ¿Qué comedia era? ¿Tipo Una una comedia de enredos? No. De desenredos. ¿De Desenredos. Una comedia. Una comedia de desenredos. Te digo la verdad, si yo fuese el director, yo te llamaría, ¿eh? ¿Me llamarías? Sí. Sí. Mi bella Julia. Ojalá me llamen, así te pago el alquiler. No. ¿Yo no te ya- lo pagué? Pero ya no te cobro. ¿Cómo te voy a cobrar? Ahora somos familia. No. No. Carla tampoco me quiere cobrar las clases de cajón. Sabía igual que estabas tomando clases con Carla. Sí, me encanta. Estamos tocando juntas. Bueno, está bien que no te cobre igual. Está bien que no te cobre. Y yo tampoco. te- Así vamos entrando en ritmo. Están las mexicanas, las norteamericanas, las panameñas, las hondureñas, las brasileras, las chilenas, las bolivianas, las argentinas, las paraguayas, las uruguayas, Puertorriqueña. puertorriqueñas, Puertorriqueña. Sí. Hondureña. sí, hondureñas también. No estuve igual, pero. Y después de África, un montón. Claro. En África tenés. Un montón de países. Uno cree que es uno solo, África. No, son muchísimos. Son muchísimos. No. Una de Mozambique, África guarda. también, ¿no? Eso es África también, ¿no? es África. Por eso te digo.
Es lo que te digo siempre. Sí, es muy distinto, todo es muy distinto. Es Muy muy distinto. distinto y a la vez hay algo en el fondo que no. Claro, que es eso que te digo, la espiritualidad que uno busca en todas. Pero igual aún así, esto de la culturización a veces también es excesivo. Yo creo que tiene que haber un punto medio, porque uno también en esto de la culturizarse, la mujer pierde misterio. Sí. Pierde esto que te digo, de esta cierta espiritualidad, Sí, sí, esto sí, que sí, sí. uno que busca, es lo que nos gusta a nosotros, en la base de todo. Porque un poco sí, que es lo que nos define, bueno, alguien de acá, de allá, de, Sí, algo para entender. exactamente, Como para cruzar unas palabras, que entender de dónde es, si es de Mar del Plata, si es de Necochea, si es de Sí. Santa Teresita, si es de Sí, si va a San querer Clemente, comer. si viaja en Dolores, si se sube en Bondi, todo eso sirve, digo, pero a veces también te puede llegar a alejar. Es como embargo, en el fondo es como la esencia, digamos, como que está, pero que se mantiene como una esencia, como si fuese, no sé, como en general como en la condición humana. Ponele, yo estaba escribiendo, dejé la semana pasada, pero estaba escribiendo los horóscopos para una revista, ¿no? Sí. Y de repente en un momento dado, al principio particularizaba un poco y pensaba, después en un momento empecé como a repetir algunos, pero cambiándole de signo. Y te puedo asegurar que empezó como a funcionar, porque a todo el mundo le resonaba algo de lo que contaba. Porque en el fondo es la condición humana de uno lo que está haciendo. Sí. Agarraba algo y eso eso te terminaba como... No, y aparte, poner problemas con el dinero, le viene bien a uno, al Sí. otro. Bueno, problemas ahora- de pareja también, si Sí. le pones eso también. Y muchas veces están vinculados también. Digo, bueno, sé, ahora que dejé el trabajo... Sí, es o como si ponés leo yo, cosas tienes más- problemas de dinero ahora que dejé el trabajo. Y sí, va a ser medio básico. Más abstracta también, momento complicado. Y sí, Y es sí. un momento complicado. En la que estés va a ser complicado. así que escribí sobre eso. Escribía sobre eso. Ahora estoy viendo si, no sé, estoy viendo si consigo otro laburo o algo de eso, pero escribía. Me llamaron para escribir otra cosa y terminé escribiendo ahí el horóscopo. Ah, Y estaba... yo tengo un amigo que tiene una revista y justo ahora está buscando es un escritor. O sea, un redactor. Sí, un escritor. Lo puedes hacer de tu casa, a tu tiempo. Es una sección especial de la revista. Pero el horóscopo no. No, no es horóscopo. Igual es parecido. Es consultorio sentimental femenino. Ah, bueno, sí. Puede Bueno, ser como... Es un poco lo que decía, sí. es como... Son mujeres que utilizar- escriben, o sea, te hacen preguntas específicas Ajá. y igual la respuesta es casi parecida Claro. al horóscopo, porque vos podés responder Más general, algo o sea, algo general. más general. Claro, o sea, algo de- Ponele, te hacen una pregunta muy específica, vos pones, seguí tu intuición. Claro. Listo. Sí. O Claro, analizá bien el contexto y manejate en función. Claro. No te dejes llevar por prejuicios. Listo. Claro. También le entra eso. Sí, me interesa. Me interesa. Yo le puedo decir- pasar, si vos tenés, no sé cómo, le paso tu contacto. Sí, pasarle mi contacto y no sé si pasarle al horóscopo porque es distinto, pero por ahí le puedo pasar otras cosas. Por ahí una prueba. Yo tuve una época más de las rubias, ahora estoy abierto. No todas las... Mirá a la señora de arriba del balcón. Mirá cómo se mueve para limpiar. Como segura. ¿Ves? Muy Sí, bonita. Sí, sí, sí. Estamos... Básicamente vengo... ¿Viste la que pasó en bicicleta? Como Ay, pedaleando casi como deportista. Muy, muy linda. Ah, hay algo de los deportistas. Sí, porque van como seguras. Es como que no es que están paseando. Están haciendo deporte. Eso da... Claro, tiene como te que el coloca- movimiento tiene una Sí. justificación. ¿Viste eso? Impresionante. Sí, sí, a los dos. Miró a los dos porque ella está muy linda. Sabe igual. Sí, Sabe. sí, va muy tranquila porque la belleza te da lo de la seguridad. O sea, Claro. las mujeres que ya son lindas, ya tienen como un 60% Sí, como que sabes. ya realizado. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Estamos con unos quilombitos en la obra, así que Sí. Emilia se está terminando de cambiar, pero bueno, yo me tengo que ir para allá. ¿Graves? No. No, tomaron mal una medida, los de la empresa. No, nada grave, todo tiene solución. Todo tiene solución. No. Sí, no hay nada grave. Hay que ocuparse, hay que estar, ¿viste? Porque si los dejas, no
No, olvidate. Ellos no resuelven. No, tiene que estar alguien para marcar. ¿Vos? No, bien. ¿Llegaste? Sí. Llegué recién, ¿eh? Ah, no te escuché. Estamos. Me estaba contando lo de un problema en la obra. Ah, sí. Sí. ¿Qué va a hacer? Nada, cosas que pasan. Igual hay que tocar, viste, un poco el presupuesto y eso. Sí, bueno, sí, Pero sí. ya él se está ocupando. No, bueno, de hecho me voy para la obra. Ah, ¿ya? Vaya. Sí. Sí, Así anda. que. ¿Pero bueno, avanzaste algo de lo que hablamos? sí, pero bueno, voy a ocuparme. Así que, bueno, los dejo. ¿Sí? Bueno, Nos vemos. Dale. Nos vemos. Dale. dale, cómo no. Gracias. Sí, está bien. Bueno, Chao. chao. ¿Todo bien? Sí, súper. ¿Vos? Bien. Sí. Estuve más tranquilo. Tranquilo. Sí. Mejor. ¿Bien con Andrés? Sí, los más bien. Bueno, me gusta. Bueno, me está pidiendo como algunas cosas, no sé, unos avances, ¿viste? Como, No. sí, algunas experiencias, digamos, más Nuevas. jugosas, sí, un poco más nuevas. Como- Pero está bien, qué sé yo. Sí, ¿viste? Bueno, otros caminos. Ah, culo. El sí. culo. Sí, Hmm. Sí. pero bien. Sí. Igual yo, habiendo concha, prefiero no entrar por caminos oscuros. Igual eres más joven, ¿eh? Es como otra cosa. Por ahí. Yo me estoy acostumbrando, ¿eh? Está bien, está bien. No está mal. Qué sé yo. Por eso es más joven. Bueno, se fue. Yo vengo a la peluquería. Fui un Ah. rato. Sí, pasó un rato igual. No me quedé mucho, pero pasó un rato. ¿Y cómo andaban? Bien. Te quedó lindo, ¿eh? ¿Sí? Sí, Me cortaron mucho. Igual a igual. mí me gusta cuando te haces un poco más acá. Cuando me pongo un poquito más como más corto. Sí. A ver. Igual pasé más que nada como para... No iría a conversar porque no me dejan meter un bocadillo. Están en... Pude meter solamente 2 o 3 silencios brillantes. Qué pesado, ¿no? Sí, habla bastante, tío. Pero igual me gusta escuchar. ¿Te pasaste bien? Sí. Sí, por eso voy. A mí me gusta igual que te dejes así un poquito más largo, ¿eh? ¿Sí? Vos te cortás todo, pareces medio policía, no me gusta. No, es lindo ahí. ¿Y la barba? No me la recorté esta vez. Te dan ganas. No. ¿Que me queda mal? No, me gusta porque se pone cada vez más blanca. Se pone canosa. Sí. Entre canas. ¿Y te sirven café? ¿Qué hacen? Hablan. Hablan. Yo escucho. Los escucho. Y hablan. Me encanta. Bueno, básicamente la revista lo que tenía distintas secciones. Yo estaba encargado de la sección del horóscopo, ¿viste? No es que yo soy un especialista en el horóscopo, yo escribía el horóscopo todos los días, el horóscopo salía todos los viernes, yo lo tenía que entregar los miércoles. Yo todos los martes me ponía a escribir el horóscopo, yo lo escribía el horóscopo. No es que soy un especialista, yo no conozco mucho de estrellas, ni de constelaciones, ni nada de esas cosas. ¿Me entendés? Yo lo que pensaba es, de hecho, yo pienso, si vos sos una estrella y tenés todo el infinito, ¿por qué vas a estar siempre equidistante con las otras estrellas? La idea de constelación, de que vos estás siempre fijo en un lugar, para mí es mentira. De hecho, vos lo que tenés que hacer es, si vos tenés una estrella, y la estrella
estrella en realidad es una luz que vos ves de algo que es una estrella muerta hace años, vos lo que estás basando es tu destino en un fantasma. Y todos sabemos que el fantasma es etéreo y en realidad todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y como se desvanecen en el aire, vos lo que tenés que hacer no son estructuras sólidas, vos lo que tenés que darles aire para que la gente no se asfixie. Entonces yo lo que escribía básicamente era aire, no era asfixia. Si yo le digo a alguien, vos tenés que dejar tu trabajo, esa persona no puede dejar su trabajo porque se asfixia. Yo lo que estaba diciendo es, yo le daba aire, entonces yo le decía, vos que tenés que hacer es repensar ciertas estructuras. Y eso yo después un día se lo ponía a Géminis, otro se lo ponía a Cáncer, otro se lo ponía a Piscis, y yo lo que iba haciendo era eso. Todos los miércoles escribía eso, lo iba intercalando y se lo entregaba el jueves. Y el viernes estaba. Y yo recibía muchísimas cartas, yo contestaba muchísimas veces en base a un horóscopo que yo tenía y que yo pensaba que podía llegar a ser. Pero no digo que seguramente no era. Ahora, igualmente esto no quiere decir que no servía. A la gente le servía muchísimo, de hecho, porque yo tenía muchas cartas de lectores. Después, en un momento dado, quisieron empezar y el horóscopo empezó a bajar y a bajar y a bajar, pero no por mi cuenta, sino porque el horóscopo en sí empezó a perder como cierta estructura. Entonces, en ese contexto es donde yo empiezo a perder el trabajo. Ahí donde me encuentro y yo empiezo a pensar, digo, yo tengo ciertas habilidades para poder, más o menos, no digo todo, pero yo tengo mucha habilidad para poder estructurar determinadas cosas y poder responder a la gente lo que quiere escuchar. Porque en realidad lo que la gente quiere escuchar es cierto sentido común, que tenga que ver con una lógica y con una intuición de la condición humana. Porque en sí, la condición humana... Es lo mismo, no te calentes, no te calentes. Vos tenés regularidad, vos tenés falta de ortografía. No, yo no tengo ningún tipo Bueno, lo mismo, el horóscopo, el consultorio sentimental. ¿Vos te pensás que la gente tiene muchos problemas? No, la gente no tiene muchos problemas. Un tipo de problema, dos tipos de problemas, tres tipos de problemas. ¿Cuántos tipos de problemas puede tener la gente? Es lo mismo. Si vos tenés Cáncer, Géminis, es lo mismo que si una chica te pregunta, ay, mi novio me dejó. O si tenés una chica que dice, ay, sí, tengo un amigo que no me gusta de mí, pero le gusto, pero no le gusto. No yo te calentes, más o te menos pido lo por mismo. favor, no te calentes. Eso sí, sin falta de ortografía, una regularidad constante. Mirá que tanto yo como mi viejo vamos a estar controlando, ¿eh? Esto no es moco de pavo, A mí no me mete ningún tipo vos de tenés que presión tener en regularidad, vos tenés que tener regularidad. Si vos tenés regularidad, no va a haber problema, pero regularidad, por favor. No, sí, a mí no me mete ningún tipo de presión en el control. De hecho, a mí me gusta que me controlen porque eso me permite encasillarme y me permite poder trabajar un poco más tranquilo. Y a mí, en términos del consultorio sentimental, yo lo que pienso es lo siguiente, es igual que el horóscopo en el sentido de cuántos problemas tenemos nosotros. ¿Te dejaron o no te dejaron? Después la variable de cómo te dejan, uno lo puede hacer. Pero el fundamental, el problema que tiene uno es que perdió el lugar en el lugar del otro. Uno ocupaba un lugar en el otro y ese lo perdió. Y entonces lo que uno tiene que hacer es más o menos escribirle a esa gente que se siente que lo han desalojado del corazón del otro y en ese sentido le escribe algo que lo haga sentir un poco mejor y que lo haga accionar, porque uno cuando está mal no acciona. Entonces mi misión básicamente es que accione. En el horóscopo yo lo hacía basándome en las estrellas, acá me puedo basar en experiencias personales o entender cuántas cosas son en términos de amor. Inventá tranquilo, no hay problema. Vos escribí lo que te pase, vos escribí el mismo tipo de solución, el mismo tipo de respuesta puede servir para diferentes preguntas. No hay ningún problema, en serio, no hay ningún problema. Mira, ya te veo, vas a tener regularidad. No vas a tener falta de ortografía. No, falta de ortografía no tengo. Yo, de hecho, perfecto. conozco bien objeto directo, digamos, con complemento objeto directo, la subordinada. Yo he trabajado mucho en ese sentido. No hoy, pero, digamos, en la revista me preguntaron momentos, se me acerca el director y me dice en un momento, ¿vos tenés falta de ortografía? Yo le digo, falta de ortografía no tengo. Yo no tuve nunca falta de ortografía. De hecho, en el colegio, la maestra, una señorita, una hermosa, yo fui abanderado. Fui abanderado hasta 7º grado, después perdí la bandera, pero eso fue pero te hago una pregunta. ¿Vos te pensás que tu maestra de primaria, tu profesora de secundaria, tu novia, tu hermana, tu mamá, bueno, perdón, no quise hablar de tu mamá, pero te pensás que son muy diferentes? ¿En serio te pensás que son muy diferentes? Por ahí mi madre es un poco más diferente, pero digo, perdóname, no te quiero interrumpir, pero no hay tanta diferencia, No, bueno, no, en ese sentido tenés razón, no deja de ser una mujer, en ese sentido como que uno puede pensar que el vínculo sentimental con todas las mujeres puede ser distinto, digo, pero ponele, sí, mi maestra yo ahora después me la encontré de mucho más grande y cuando la vi yo pensé, a esta mujer le han roto el corazón también, porque tenía algo en la cara que uno veía como un rictus, que había algo, que había una... Y yo digo, si yo la tengo que aconsejar, yo pensé, digo, si yo la tengo que aconsejar, yo la aconsejaría bien, porque la conozco, porque en el fondo no es diferente a, como vos decís, otras mujeres que me cruzaron en la vida. Pero, y te hago una última pregunta, para ver si estamos en la misma línea. ¿Vos te pensás que nosotros somos muy diferentes? Las mujeres podrían decir lo mismo de nosotros. Podrían tranquilamente decir lo mismo de nosotros. ¿Vos qué te pensás que somos muy diferentes? Para nada. Yo soy diferente de mi papá. No, ayer fuimos a la cancha, mira cómo tenemos la garganta los dos. Claro. No, y eso es algo de... No, y es lo mismo. Yo no lo conozco tu padre, pero yo calculo que no debe ser muy diferente. Ojo. Digo, no, en ese sentido no me voy a meter a hablar con tu padre, pero digo. Pero lo que te digo es, ellas podrían decir lo mismo de nosotros.
podrían tranquilamente decir lo mismo que nosotros, pero básicamente no lo dicen porque no están acá. Nosotros estamos hablando de ella, que lo están diciendo, pero si alguien, por ahí si viene una mujer y dice, mira, son todos distintos, no sé si en el horóscopo, porque yo no leía el horóscopo, yo lo escribía. Pero en este caso, si a mí me rompen el corazón, yo no sé si escribiría un consultor sentimental, pero hay gente que lo escribe. Y esa gente hay que respetarle, hay que darle un texto que lo ayude, que le permita salir, que le permita moverse, que le permita salir de su casa y decir, ¿sabes qué? Hoy no me importa que me rompieron el corazón, hoy tengo que salir adelante, hoy tengo que salir y tengo que encarar el mundo como si el mundo fuese mío. He hecho cortos, algunas cosas nada más, pero por eso me animé y dije, bueno, hay que empezar por alguna parte. Al principio me gustaba mucho el cine y prefería el cine. Después el teatro me ha ido como enamorando en ciertos momentos porque son cuerpos vivos, pero me gusta la magia del cine, de lo imaginario que puede ser. Era una ronda de presentación en la materia de actuación y bueno, todos teníamos que contar de dónde veníamos, qué hacíamos, si habíamos actuado, si no. Y creo que Andy habló primera y me acuerdo que me llamó mucho la atención porque es muy amigable. Desde el primer momento dije como, ay, ya la quiero. ¿Y vos qué pasaste? Y yo como que dije muchas cosas, casi ni me acuerdo porque estaba un poco nerviosa, pero conté que conocí a algunos profesores famosos como para que mi profesor diga, bueno, estudió en un lugar y... Cantando la canción como locos, pero al principio fue como... Costó. Tenía como muchos detalles, muchas cosas que había que hacer. Bueno, hacía este frío y nos teníamos que mojar. Bueno, sí, vos te tuviste que mojar. Terminamos todos mojados igual. Lo que pasa es que todo empezó muy... Si te van a buscar en el aeropuerto, vos enseguida te ilusionás y decís, bueno, qué bien, esto como empieza. Y de repente, bueno, estábamos en distintas sintonías. Pero ¿quién te quita la bailado? Sin duda. Pero igual todo bien, no es que lo podemos criticar o quedó todo mal. Me dice, no, sí, yo te organizo un curso, venite. También yo era súper joven y digo, bueno, dale. Y a partir de ahí empecé a ir un año, otro año, y empecé como a decir, bueno, yo me tengo que venir a vivir a Ecuador. Además, tipo, cada viaje daba menos clases y viajaba más. Es súper chica y tiene toda una parte de una costa hermosa. Seguro, no, mi papá es psiquiatra. Así que eso es peor. Igual es un buen padre, viste que ahora está mucho la sensación de si tenés buen padre o mal padre. Está el meme de tengo papá, no sé si lo conoces. Y yo re tengo papá, así que por más de que me haya tocado un papá psicoanalista, creo que no tengo tanto de qué quejarme todavía. Ya lo descubriré. Un extra, un pasaje para que la azafata cuide a la menor de edad que va sola. Entonces yo tenía que esperar que abarque todo el mundo. Después iba yo, subía última, y después me bajaba última. Eran 2 horas de vuelo nada más, pero a mí todo eso me tomaba 6 horas. Yo ya a lo lejos empecé a ver como una lucecita. Dije, bueno, es esto, porque otro no me va a quedar. Empecé a correr. Por favor. El tipo estaba con las persianas, ¿viste? Las de enrollar, bajando su persianita en una garita de chapa. Me ve que vengo toda desesperada y espera. Pero mire, por favor, estoy por... se me acaban de romper 2 ruedas, le pido por favor que me ayude porque no sé a quién preguntarle. El tipo era policía. Me parece como interesante ver al arte como una manera de poder expresar todo lo que nos pasa. O sea, a vos te pasará con la danza, a mí me pasa con la música. Que hay muchas cosas que
que quizás no siento tanto, pero cuando las paso escrito es como que me alivia igual, como si no lo hubiera escrito, lo estaría sintiendo en esa magnitud. Buscando en internet. ¿Ya sabías que querías estudiar eso? Sí. Vine a estudiar acá y bueno, busqué, llegué y además porque como es una universidad pública, hice el preingreso y bueno, ahí estuve 8 años. Fue el tipo fascinado. Se había puesto unas extensiones, unos rulos, y yo hacía de una nenita de 7 años que los papás se peleaban, el padre le pegaba a la mujer, se gritaban y yo lo único que tenía que hacer era salir corriendo y sentarme a llorar, mientras mi abuela con una bata negra con peluche y una extensión llena de rulos y un moño rosa, hacía de prostituta viuda. Súmate. Bien, vamos a calentar un poquito más el agudo, vamos a hacer las negras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, con derecha. 1, 2, 3, 4. Eso, y hacemos los contras con izquierda. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1 y 2 y 3 y 4. 1 y 2 y 3, muy bien. 1 y 2 y 3 y 4. 1 y 2 y 3 y 4. Eso, flojito, suelto las muñecas. Eso. Suelto el cráneo, relajo los hombros. Eso, y mantengo. Un poquito más de volumen. Bajamos el volumen. Muy lindo, muy bien. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho hacer 4 corcheas y 4 semicorcheas? ¿Sí? Repaso la semicorchea. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Repito. Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ta 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 ta. Bien. Va queriendo. ¿Va de vuelta? Va. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ole. Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Divino. Y la respuesta tiene que ser en 2000 caracteres, o sea que no me puedo explayar mucho. Y no sé cuántos renglones son esos, no tengo idea. No, es como medio párrafo, igual según cómo lo vayan diagramando, pero la respuesta en sí tiene que ser ahí, tengo que contemplar un poco lo... A ver, puede ser esto. Es como el de Bolsón, me encanta. Y lo que me pregunta es, una mujer me pregunta, dice que su novio le pide por favor que cambie la dieta porque dice que está subiendo de peso, pero que a ella le gusta comer todavía, que no quiere como cambiar la dieta. A mí me parece como respetar un poco eso, que no sabría bien qué responderle. Que cambie de novio, pone. O no, eso le diría yo. Cambia de novio, no cambies la dieta. Otra, si no, esa de Sofía Loren que decía que prefería tomar vino, comer pastas. Antes que ser talla cero, una de esas. Sí. Mándale Sí, puede así ser. un par que elija. Pero es básicamente que deje como el... Y sí, no, Que a mí me siga parecía más comiendo, lógico eso, pero digo, mira lo que en el bien fondo no que deja de es ser una revista también que tiene como un perfil editorial que yo debería... No sé si tengo que responderle en realidad todo lo que yo pienso. Vos tenés que ser amigo de las mujeres. Me parece que tenés que seguir siendo más cómplice nuestro. Sí, bueno, voy a ser un poco más sutil que deje a su novia, pero decir como que continúe Ya con su pusiste deseo. dulce de leche. Sí, dulce de leche, pues. Sí, que sea feliz, que coma y que sea feliz. Para que pueda manejar la trafiquencia. Y después hay otra mujer que lo que me está diciendo es que que su pareja tiene como 20 años más y su temor es que esa diferencia de edad genere una relación tóxica, ¿me entendés? Entonces Claro. yo no sabía bien qué decir, yo pensé ver cómo decirle algo. Tóxica. Pero vos decís como... Yo digo si la relación el vínculo entre ellos se volvería como tóxica. Tóxica. Pero Que lo deje. Pero vos decís por la edad, por la diferencia de edad. Tóxica.
Bueno, le puedo responder por ahí eso, con algunos matices como para no ser tan brutal con lo de la toxicidad y eso. No, en esta consulta en particular lo que me está diciendo es, ella quería ser escritora, entonces empezó a escribir y lo que más cercano encontró fue como escribir sobre ella, ¿no? Como esta especie de escritura del yo. Sí. Entonces lo que pasa es que después manda eso a una editorial, lo manda como un concurso y en el concurso queda el Ajá. inconveniente que ella me dice que escribió y en ese coso habla de su novio, de su amiga, de su hermana y que cuenta muchísimas intimidades que está expuesta. Y lo que me pregunta a mí es qué hacer con eso. Yo le dije que escriba con un seudónimo, Ah, que obvio, ponga sí. como un seudónimo, que cambie el nombre y ya Sí. está. Total, no quiere ser escritora tampoco. No. La otra consulta es, me escribe una chica, es prácticamente que tiene 2 novios, que están saliendo 2 novios, que los 2 novios saben uno del otro, pero no se conocían y se están como empezando a conocer y ella nota que se están haciendo amigos. Y ella me pregunta si el hecho de que se hagan amigos o no puede ser, si ella fomenta eso o si en algún sentido lo boicotea o ¿no? Me pregunta como si está bueno que se hagan amigos o no. Eso es lo que me viene como preguntando. Yo no sabía bien qué responderle. ¿Y le respondiste? No, tengo que responder ahora a esto. Tengo que mandárselo ahora. No sabría bien qué... ¿Y que no? ¿Que no qué? ¿Que no le va a perjudicar? No, que no lo fomente, que no se hagan amigos. Que no fomente la amistad entre ellos. Claro. Igual yo, por ejemplo, yo no corto mujeres. Solo le corto... No, bueno. Pelo largo es otra cosa, ¿viste? A mí me gusta... estudié ambos, pero siempre me especialicé en hombres, en corte de hombre. Ya te digo. Con las mujeres siempre lo mismo. No las comprendo. No las entiendo. No llevo a una comprensión, entonces... ¿Lavado y peinado puede ser? Sí. Permiso. Adelante. Buena. Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá, charlando. Está bien, me parece bárbaro. De alguna forma hay que matar el tiempo. Y sí. No solo se corta el pelo acá. Y está bueno, porque yo me tengo que lavar. Y hablamos de mujeres. ¿De qué vamos a hablar, no? De esas anécdotas hay muchas. Ah, ¿sí? Sí. ¿Mucha? Y sí. Soy motociclista, así que... bueno. Tendrás 1000 historias. Sí, ¿cómo? Ya no me quedan más amigas. No, hay que cambiar de plomero, es urgente. Tiene que ser otro porque a mí el lunes me dejó esperando 2 horas, llegué tarde a la clase, no me avisó. ¿Pero no te avisó? No me avisó. No, basta, tachado. ¿Pero y el martes te avisó? ¿Por qué me va a avisar? No avisan. No tienen tampoco. También. Y tampoco. No, pero lo más loco es que yo ya le pagué. Pero ¿en Bueno, serio? le pagué la mitad, me pidió para los materiales, le pagué los materiales. No, además a mí me lo recomendó alguien de mucha confianza. No, pero vamos que con Pero el nunca tuyo. haces eso. Le pagás, Bueno, no sé. listo, no lo viste más. Vamos con el ¿Alguien tuyo. conoce a alguien? No, pero pará, ya, aunque sea que nos devuelvan los materiales. ¿Sabés cuál? ¿Te acordás de Ramón que estuvo pintando al lado? Sí, él. Estas cosas te las pueden resolver. No, para porque sea pintor no quiere decir que pueda resolver una cosa de Bueno, promedio. pero digo. Pero si lo puedo resolver yo por YouTube,
Igual es medio urgente, ¿eh? Busquemos a alguien que nos ocupe sí. porque esto de estar sin agua no da. Pero ¿y qué hacemos con lo que le pagué? $60. 61. Que se ve. Quiero presentar. Ella es Claudia, mi marido. Hola, encantada de conocerte. Me hablaron mucho de vos. ¿Sí? ¿Leíste algo mío? No, ¿qué cosa? No. Ah, pensé que venía como por ahí. No, Claudia es mi mano derecha ahora. Me está ayudando con las chicas. Sí, no sabes lo que toca. Divina, toca re bien. Bueno, es complicado igualmente. Sí, estoy arrancando, pero estoy confiada. Sí, ¿Quieres un vaso? Sí, me encantaría. Tengo Dale, sed. este es el tuyo. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Hace mucho que se incorporó? Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise, really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions, make no conditions. Get a little out of line. I ain't gonna act politically correct. I only wanna have a good time. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Oh, oh,
feel like a woman. Toff, que era ciega Pero sí, y sentía todo por la sensibilidad de sus pies. sí. Y era re buena atacando por el olor también. Ah, por el olor no me acordaba. ¿Qué le dirías ahora si estuvieras con un hombre? ¿Qué le dirías? Con una. Yo que soy Con una. No lo sé. Para, yo sé quién preguntarle. ¡Ay! Me dolió la panza. Fui a la guardia. Me hicieron una prueba de no sé qué. Volví a la noche y vine acá. No nos dijeron nombres. Ok, pero lo decidiste vos. ¿Quién lo decidió? ¿Quién anda en el proyecto aquí? Todas, si es que Luna no está, porque cuando grabamos habla muy fuerte. Ok. Escuchame, ¿me explicás? Ah, sí. Tenés que mover así, tenés que dar vuelta a la muñeca sin mover. No sé si me gustó tanto, siento que hay cosas que, bueno, es mucho de lo nuevo y cosas así, pero siempre que intento o que puedo, yo toco la guitarra, entonces, nada, aprendo las canciones, los acordes, si tiene capotraste o no, si tengo que usarlo con cejilla o si tengo que ajustar los tonos, cosas así, pero nada, yo creo que uno de mis sueños sería conocerlo a él, sí. ¿Y cómo lo mezclas eso con el fútbol? ¿Con el fútbol? Y, a ver, con toda la música me encanta, tipo, mantenerme haciendo cosas porque soy muy activa. Todo el tiempo me gusta hablar o estar con alguien, o si no estoy con alguien estoy leyendo o lo que sea. Y nada, medio que hacer fútbol es como estar recorriendo todo el tiempo o estar hablando con una amiga, mismo si estar explicando un ejercicio, soy medio así. Y nada, ir a jugar y tener un equipo y a veces si me toca ser capitana y dirigir y decir, bueno chicas, tenemos que hacer esto. Sí, me quedé un rato ahí en la barra, pero digo como, bueno, algo bailé. Bueno, pero... yo bailé. Sí, en un momento te perdí bailando, pero... Bueno, pero vos sos de baile, ¿o no? Bueno, pero salimos un montón de veces a bailar. Sí, pero no, yo te acompaño a bailar. No estoy diciendo que esté mal bailar, Bueno, ¿viste el chico ese que estaba en la fiesta? ¿El alto? No, había muchos altos, pero no... El alto que tenía Uno... como un poco de barbita, el morocho. Morocho, me parece, pero no lo... Bueno. Sí, no lo he visto. ¿No te acordás? Que en un momento yo... ¿Hablaste? Puede ser que no me acuerdo, pero ¿no? No, pero Diego se llama. Diego. Sí. Sí. ¿Y por qué lo...? Porque salí con él. ¿Saliste con él? Sí, salimos. Y... Ahí se conocieron y saliste. Claro. Después salimos varias veces y me gusta mucho. Mucho. Como para seguir saliendo. Claro. Sí. Me gusta mucho. Es más, me parece que lo quiero ver más. Valeria... Me gusta mucho. ¿Viste como Emilia que tiene su Emilia que marido? tiene su otro marido. Sí. Mira, vale... Está todo bien. Está todo bien, Valeria, en serio. Está todo bien. No está bien, Valeria, no está bien. Me parece que no, nosotros somos una pareja ahora. Somos novios, o sea, es raro para mí compartirte con otra persona, no lo puedo aceptar. Pero, por ejemplo, hay una de las chicas, Emilia, que Sí. tiene su marido y vive un poco con su marido y un poco con Pablo y con nosotras. Sí, ya sé, pero para mí es raro, es muy... como que Pero no. nunca compartiste algo, nunca... No sé, mi perro, yo tenía un perro que lo compartía con mi hermano y bueno, lo teníamos una semana cada uno, pero fue raro al final. No, pero esto no es una semana cada uno, podemos seguir haciendo todas las mismas cosas que hacemos, podemos ir al cine, podemos ir a tomar un helado, podemos irnos de viaje. ¿Y quién paga el helado, podemos por ir- ejemplo? Y
vos, yo. Y si siempre pago yo, digo, tenemos que empezar a tener en cuenta un montón de cosas, la economía, el trabajo, el tiempo, las Sí, horas pero del el tiempo día. hay, viste que cuando una quiere estar con alguien puede y vos solamente quisieras estar conmigo. Yo solo quiero estar pero- con vos, siempre, de verdad. Es Yo lo que me también quiero pasa. estar con vos, pero estoy viviendo con Pablo también. Tendría que... Tenés que tomar una decisión. ¿No lo querés conocer? No, no lo quiero. ¿No querés conocer a Pablo y a las chicas? Yo creo que es porque vos no lo probaste. No es que no lo probé, es que no... O sea, me gustaría querer probarlo, pero es que no me sucede, no me pasa. Simplemente es eso. De hecho, saber que vos ahora te vas a ver con Pablo, a mí ya me pone muy mal. Es decir que sí. Pensalo- Yo quiero estar con vos, yo tengo que estar con vos. Solo conmigo, solo conmigo. Bueno, es algo que hay que pensarlo. Sí. La cantautora Gail tiene la oportunidad de competir por una oportunidad única en la vida y se dirige a Harmony Springs en Oklahoma cuando su viaje, su presupuesto y todas sus esperanzas se estancan. Esperen. Con solo 2 semanas para llegar a la presentación, para llegar a la presentación de sus sueños de Nochebuena en Heart Radio, no sé dónde es eso, y sigue el consejo de Jeremy, un experto local, y se enfrenta a un grupo de niños inadaptados que esperan actuar en una gala de Nochebuena. Es un poco ensalada, pero por ahí, pero levanta por eso- un poco, no sé. Por eso ponía la cara, tiene... No, bueno, pero... La mujer en peligro, el desconocido que le dice, los sueños. ¿Pero de qué tenés ganas? No sé, pero que tengas niños inadaptados que son como un coro en Navidad, bueno, no sé, puede ser... Yo no vería algo de Nochebuena en junio. ¿Eh? Estructurada. Bueno, me parece raro. Y menos Raro. con niños inadaptados. A ver la de ella. A ver esta. Igual me divierte leer sinopsis. Elena ha pedido cena a domicilio, pero cuando abre la puerta descubre que el repartidor es Manu, el que fue su gran amor y a quien hace demasiados años que no ve. En otro lugar de la ciudad, Javier, un director de casting a punto de poner a prueba a un actor con el que mantiene algo más que un vínculo profesional. ¿Por qué no dice homosexual? Bueno, no muy lejos de allí, Eva se dispone a ser infiel por primera vez a su marido con un compañero de trabajo. Me hizo un poco ensalada, pero... Pero igual me gusta la idea de que se dispone está a ser bueno. infiel. Son Se por lo dispone menos- a ser, o sea, lo planifica. Se pone dispuesta, antes estaba indispuesta Tenemos- a ser infiel, una vez se pones dispuesta a ser infiel. Elena, Manu, Eva, ¿cuántos son? Javier. ¿Cuál te tentó? ¿Te tentó? Yo Bueno, iría por- lo que quieran, ¿eh? A mí me gusta la de... Si quieren vamos por la Navidad en junio. No, ya si la decís así, no. Vamos por Eva. Por Eva que quiere ser infiel. ¿Nos sentamos acá? Dale. Hablé con Diego. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Que me dijo que para estar con él no tengo que estar con vos. Pero le dijiste que yo no tenía problema. Claro, le dije, yo tampoco tengo problema y le dije que venga, que te conozca, que las conozca a las chicas. Yo lo intenté. Es más, se pero puede no. quedar en casa. Bueno, pero no quiere. Y bueno, ¿Y qué? me voy. ¿Te vas? Sí. Y sí, porque... ¿Sí que te y mudas? es que sí. Pero no hay, digamos, no hay posibilidad que él No. venga, nos conocemos por ahí. No, ya lo intenté. ¿Y cuándo te irías? Ya ahora. Ahora. Quizás
Hoy o mañana. Ya me está esperando. ¿Ya? Sí. Bueno, igual sabes que podés volver. Están pegados. Pero yo diría, yo no ponele. ¿A dónde vamos? No, Dale, yo. decidamos. Necochea no me gusta. No, te morís de frío. Tonina, Tonina es bárbaro. nunca estuve, nunca vi una tonina y me gusta. Toninas, me encanta, me encanta. Nunca vi tonina. Pero a mí me gustan lugares que tienen nombre de animales que ya no existen más, prácticamente. Pero la tonina existe, ¿no? Sí, Creo que es como un existen, hasta delfín. pasan por el río a veces. O sea, ¿No cuando tenés como un los delfín lugares de que río? tienen río con mar, ¿Está chequeado esto? te ves una tonina. Te ves una tonina. Así debería llamarse un balneario. Te ves una tonina. Te Yo besa una tonina. No, pero no sé, me gustaría más el mar adentro, porque está muy cerca del río. Mar adentro puede ser. ¿Montañas?
stuff to read.